Vamos a ver cómo resolvemos un ejercicio de distribución de ingreso y nuestro objetivo va a ser llegar a la curva de Lorenz. Entonces vamos a partir de estos datos que nos da esta tabla. Esta tabla nos da cantidades de hogares y ingresos que reciben cada hogar. Cada parte cada fila está constituida por un 10% de la población. Entonces, vamos a ver, utilizando estos datos, a nosotros nos va a servir más que nada acá los ingresos. Si la población estuviera dividida en forma diferente, sí tengo que ver qué porcentaje de la población tengo, pero generalmente como está estratificada de 10 en 10, está dividida en 10 partes, en deciles, vamos a ver, digamos, qué datos necesitamos y vamos a construir la tabla de frecuencia acumulada para poder representar la curva de Lorenz. Entonces, los hogares, ya me quedo con este porcentaje. Yo esto no lo necesito más. Lo que sí necesito es los ingresos y sumar el total de ingresos, porque voy a necesitar calcular el porcentaje de ingresos. Acá tengo los ingresos no por porcentaje, sino por los ingresos monetarios netos. Entonces, lo que yo primero voy a hacer es construir una tabla más chiquita, es decir, estratificar, en vez de trabajar en 10 partes, trabajar en 5, hacer quintiles. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el 20% de los hogares y voy a sumar los ingresos. Posteriormente, una vez que ya tengo sumado los ingresos, le voy a calcular el porcentaje, dividiéndolo por el total y multiplicándolo por 100. Lo mismo voy a hacer con el siguiente 20%, le sumo los ingresos. El tercer 20% le sumo los ingresos. El cuarto 20% le sumo los ingresos. Y con el quinto hago lo mismo. Entonces, achico la tabla y la represento en quintiles. Acá tengo los ingresos sumados de las tablas. Y acá calculé los porcentajes. ¿Cómo los calculé? Hago 1,3 dividido 5,9 y lo multiplico por 100 para leerlo para que ya me quede en porcentaje. Entonces, el primer 20% recibe el 2,46 de los ingresos totales del país. El segundo 20% de hogares recibe el 5,86, el tercer 20% el 12,9, el cuarto 20% vendría a ser el 22,6 y el 20% más rico recibe 56,71. Están todos los ingresos en porcentajes y todos los hogares. Entonces ahora me queda construir el cuadro de frecuencia acumulada. Digamos, me voy a quedar simplemente con los porcentajes de ingresos y con los porcentajes de hogares. Y voy a construir el cuadro de frecuencia acumulada, que es, yo voy a partir del primer quintil y el porcentaje de ingresos. Al segundo quintil yo le voy a sumar, digamos, voy a tener en la segunda fila el 40% y en la suma de los ingresos de las dos filas. En el tercer quintil voy a acumular el 60% con el 60% de los ingresos que reciben esas familias. En el cuarto quintil voy a acumular el 80% con el 80% de los ingresos y en el último quintil voy a acumular el 100% con la totalidad de ingresos de todas las filas. Entonces, yo acá simplemente lo que hice, como lo gráfico, en el caso de si ustedes lo hacen a mano, no necesitan en ningún momento utilizar el 00. Yo como lo representé en Excel, le tengo que poner el 00 en la tabla porque si no, no me interpreta para poder representarlo. Pero si no, nos quedamos con la segunda fila. Acá tenemos el 20% recibe de los hogares el 2,46 de los ingresos acumulados, el 40% el 8,32, el 60% el 20,6, el 80% el 43,29 y el total de ingresos recibe el total de ingresos. Entonces la diferencia entre los más ricos y los más pobres se ve siempre en el primero y en el último quintil. Entonces, si nosotros representamos estos puntos en una tabla en una curva de Lorenz, acuérdense que tengo que hacer un cuadro, representar en ese cuadro la línea de igualdad, representar los valores que obtengo y voy a leer las peores
aventajados, digamos, cerquita de donde empieza la línea de igualdad, y los mejores ubicados, o sea, los mayores ingresos, en la línea, en la parte alta de donde están el último quintil. En el eje horizontal se pone el porcentaje de acumulados de ingresos, y en el eje vertical el porcentaje acumulado, perdón, en el eje horizontal el porcentaje acumulado de hogares, y en el eje vertical el porcentaje acumulado de ingresos. ¿Cómo leo yo que hay una desigualdad? El 20%, si hubiera una perfecta igualdad, debería recibir el 20% de los ingresos. Ahora recibe el 2,46. Entonces, cuanto más sea la diferencia entre la línea de igualdad y la curva de Lorenz, más diferencia va a haber al final, más corta va a ser la curva al final. Cuanto más chiquitita sea esa diferencia, cuanto más se acerca a la línea de igualdad y la curva de Lorenz al principio, menos desigualdad va a haber en esa economía que estemos analizando.